12:10 del mediodía. Guardión. Bienvenidas, bienvenidos. Segunda hora de Radio Mañanas en Radio 7. Edición del año 36 en antena. Desde hace 36 años ya de Radio Mañanas, de Radio 7. 36 años que no había nacido ni María. María dice así con la cabeza, bueno, monedero, pues estaría yo ahí. Oye, por cierto, ¿tú no me confesaste que bailabas en la Casa de Cultura de Cruces? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Los domingos a la tarde que había discoteca sin alcohol. María iba a bailar ahí Technotronic y las Backstreet Boys. ¡Va, chavala! Y tú eras nuestro DJ. El DJ. Yo estaba ahí con Jorge en la Casa de Cultura de Cruces. Los domingos a la tarde, por cierto, María Egunon, buenos días. Buenos días, Egunon. No te he dicho nada. Ella es concejala, es una de las concejalas de Euskal Herria Bildu en Barakaldo, que la semana pasada le explicó María a varios oyentes cuando habla, el término femenino, es una forma de incluir todos los géneros, y dice, Mone, es que nosotras somos concejalas, es el equipo de gobierno de Euskal Herria Bildu en Barakaldo. El equipo de gobierno, sí, bueno, en este caso parte de la oposición, pero el equipo de Euskal Herria Bildu sois todos mujeres. Somos mayoría mujeres. Perdón. Somos mayoría mujeres. Estaba con que erais todo. No, somos mayoría. Las listas están conformadas paritariamente, hombres y mujeres. Sí que es cierto que yo soy la cabeza de lista y detrás mío la segunda concejala es Irene Careaga, que también es mujer. Y luego, cuando nos juntamos, nos reunimos con nuestra base, sí es verdad que... Oye, pero me estoy dando cuenta, María, que en esto de la política, vosotras, que igual es que, lógicamente, estáis peleando y a veces tenéis que demostrar el doble que algunos tíos. No es una guerra de sexos, No es una guerra de sexos. Pero sí es verdad que en muchas instituciones, en muchos lugares, muchos partidos, están viendo, ¿no? Algo que algunos, como vosotros, lleváis haciendo tiempo. Oye, las mujeres tienen el mismo derecho, la misma oportunidad, las mismas ideas o mejores que cualquier otra persona sin tener en cuenta el sexo en ese terreno, ¿no? Así es, las mujeres llevamos militando décadas. Lo que pasa es que siempre es verdad que hemos estado en un segundo plano y lo que son los cargos institucionales siempre han corrido a cargo de hombres, ¿no? Yo creo que eso es algo que está cambiando, ¿no? Al final es verdad que en nuestra propia educación, pues bueno, ¿no? Tenemos ahí como una, barrera que nos cuesta dar ese paso a las propias mujeres, ¿no? Y a la juventud de hoy en día, María, se le puede... A ver, tú como concejala de Euskal Herria Bildu, estás en la calle. Hablas con gente joven de todos los sexos, de todas las edades, sales a dar una vuelta y tal. A día de hoy, la gente joven, no sé si están más o menos interesados en el mundo político, pero lo ven bien. Es que decirlo lo ven bien estaría mal expreso por mi parte. Lo admiten, lo asimilan que una mujer esté al cargo pues de algunos puestos. Por ejemplo, tú seguramente serás candidata, ahora que estamos la mitad de la legislatura, de cara a las próximas elecciones municipales, pues seguro, ¿no?, que vas ahí en cabeza pues para ser la alcaldesa de Barakaldo como mujer, ¿no? En este caso, la juventud hoy en día, la gente joven con la que te juntas, ¿lo ven bien? ¿O tienen todavía la cosita esa de nuestros padres y haitites diciendo, es que las mujeres en esto de la política... A ver, yo creo que sí, que la gente joven ya... en relación a otras generaciones, sí que creo que no tienen ya esa visión, la tienen como más normal, más cercana, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía nos encontramos en muchas situaciones en las que tú tienes que ir como representante de una institución, y si a mí me ha ocurrido en ocasiones ir acompañada de un compañero hombre y a la hora de hablar, según qué temas, directamente la mirada va dirigida hacia él, ¿no? Ese tipo de micromachismos todavía hay, pero bueno, yo creo que es importante que las mujeres asumamos estos retos, que nos cuestan bastante además dar estos pasos hacia adelante, ¿no? Por lo que decíamos, toda esa mochila educacional que tenemos detrás, pero bueno, cada día, en el caso de que haya más mujeres que nos atrevamos a hacer esto, eso es una imagen que refleja en la gente joven, y es algo que bueno, que yo creo que vamos a ir avanzando como sociedad. Oye, María, no tengo ninguna duda. María Solar, ¿y la gente joven le interesa la política? A la gente joven le interesa... La política. La política a nivel nacional, si no me refiero a las cosas que pasan en nuestros barrios, en nuestros pueblos. En este caso, tú como concejala de Euskal Herria Bildu en Barakaldo, con la gente que tú ves y tal en la calle, estamos en una época muy rápida con el tema de internet, las redes sociales, todo ese tipo de historias. Pero los jóvenes se preocupan, les interesa lo que pasa por ejemplo, en Cruces o en Rontegui, o lo que ha pasado en el ayuntamiento con esos abogados y la pelea jurídica que tiene el ayuntamiento, que afecta a todos, de un partido y de otro esto. Sí, a ver, la política es algo muy amplio y la política se hace desde muchos sitios. Sí que es cierto que ahora mismo
desde mi punto de vista, los jóvenes y las jóvenes se centran en su momento vital y a través de ese momento generan política, y la institución les puede quedar un poco lejana, ¿no? Pero yo creo que la política se puede hacer desde los barrios, se puede hacer desde las comisiones, se puede hacer desde los centros de estudios y se puede hacer desde la institución, que es de donde nosotros hacemos. La política tiene muchos terrenos de juego y en todo se puede jugar. Yo no diría que la juventud no le interesa la política. Sí que es cierto que la política institucional sí que se puede percibir como un poco peñazo para ellos. Sí. La institucional te refieres a nivel nacional. Sí, no. Y eso que vosotros estáis peleando ahí por conseguir, y lo dijimos en la anterior entrevista, lo hemos dicho también con otros compañeros, ayer creo que fue en Tele7, la compañera de EH Bildu, ayer, anteayer, con Coro, en Tele7, la de Santurchi, en Santurchi. Sí. En Santurchi, con lo de San Juan, con Hijas de la Cruz, lo del colegio y tal, tuvo que decir ella, cosa que no nos habíamos enterado. Sí. Oye, que el ayuntamiento, ya sé que estamos en Baracaldo, ¿vale? Sí, no pasa nada. Pero que comentaba la concejala que a veces sois vosotros la gente que hacéis oposición. Los que nos tenéis que contar cosas que si no pasan desapercibidas o no nos enteramos. Le comentaban, lo explico solamente un segundo, María. La comentaban a Coro Mendieta, la concejala de Euskal Herria Bildu en Santurchi, a Coro, en Tele7 en directo, y dice, oye Coro, que el ayuntamiento de Santurchi va perdiendo ya unas cuantas sentencias. Creo que eran 7, no sé, igual me equivoco en la cifra, pero bueno, me dice que todo eso, lógicamente, va a ir a costa del ayuntamiento por la disputa del colegio Hijas de la Cruz, que se iba a blindar y no se iba a permitir la construcción de edificios. Recuerdo, así un poquito haciendo memoria, si me equivoco os pido perdón. Y yo recuerdo que Coro, la cara, estaba viéndolo en casa yo en el informativo, por la tarde, en la repetición, y la cara de sorpresa era, joder, si tú no me lo cuentas, como que la gente que los mandatarios no nos lo dicen. Por ejemplo, a ti te he puesto el ejemplo a micrófono cerrado, María, te he dicho, oye, ¿cómo va lo del ayuntamiento de Baracaldo y esa disputa que tiene la alcaldesa o el ayuntamiento con unos abogados en el ayuntamiento, que lo poquito que hemos leído, porque José, el del Baracaldo Digital, lo ha publicado? Y te comentaba que nosotros no tenemos más información que la que hemos visto en prensa tampoco. Al final el ayuntamiento lo que debería ser es un poco la casa de todas, y donde nuestra función como personal político es llevar las demandas de la calle a la institución para que al final se conviertan o bien en ley o bien en proyectos, y eso es lo que la gente tiene que entender, que no solo el equipo de gobierno, sino los partidos que formamos parte de la oposición estamos para trabajar por un Baracaldo mejor, ¿no? Y que somos un vehículo también para llevar demandas sociales al ayuntamiento. Luego está un poco lo que tú me planteabas, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de incidencia en la propia institución, ¿no? Y más en un Baracaldo donde, bueno, todos sabemos que el pescado un poco estaba vendido a través de ese pacto que ya comentamos la vez anterior, en la que cualquier propuesta de la oposición sistemáticamente, pues bueno, suele ser pisoteada, ¿no? Pero eso no significa que a través de propuestas o a través de planteamientos sí que consigamos cambiar fuera y dentro de la institución. Llevamos ya 2 años, ¿no? Mitad de legislatura. 2 años. Vosotras, desde Euskal Herria Bildu en Baracaldo, ¿cómo lo habéis llevado estos 2 años? Bueno, pues 2 años en las que... Como comentas tú, María, sí, a veces tenéis proyectos, propuestas y tal, se os echan atrás, ¿no se os ha aprobado ninguna o...? Sí, generalmente cuando nosotros llevamos una propuesta en la institución lo hacemos de 2 formas. Una, porque es avalada por un movimiento social o un movimiento popular y nosotros hacemos de vehículo para que ese proyecto entre en la institución, o luego son proyectos propios que nosotros tenemos en programa electoral y que creemos que son buenos para Baracaldo, y intentamos llegar a proyectos de acuerdo en el propio pleno, ¿no? Que es el órgano que al final es el que decide. Y lo que nos hemos encontrado en estos 2 años es que efectivamente cualquier propuesta que hacemos desde la oposición o la blanquean y proponen una alternativa, o directamente nos dicen que no. Pero bueno, eso no deja para que nosotros sigamos fortaleciéndonos como la alternativa que creemos que somos, política social, para este tándem que hacen PNV y PSV en Baracaldo, y que creemos que tienen un proyecto que no corresponde a las necesidades de Baracaldo. Y eso llevamos 2 años haciéndolo, seguiremos haciéndolo, y además con una pandemia en medio. Eso, ¿cómo lo habéis llevado? El tema de la política local y de repente una pandemia que, claro, lógicamente coincide con los 2 años de legislatura, ¿no? Llevamos año y pico de pandemia prácticamente. Cuando arrancaba la legislatura empezamos a oír esto del COVID. ¿Cómo lo habéis llevado desde la oposición? Porque claro, bueno, los plenos no han sido personales, no son todo interactivo. Eso es todo telemático. Es verdad que que la pandemia ha marcado ciertos criterios de salud que había que cumplir. Por nuestra parte, nosotros llevábamos un programa electoral
amplio, coordinado, que estaba contrastado con movimientos, que creíamos que era un programa lleno de proyectos para Baracaldo, y no llevábamos un año intentando defenderlo en el ayuntamiento cuando llegó la pandemia, ¿no? Y puso un poco patas arriba, pues no solo la política municipal, ¿no? Sino también toda nuestra vida personal. En ese momento, nosotros desde H. Bildu, confinados y confinadas en casa, con todo lo que supuso aquel entonces, lo que reflexionamos fue que lo que habíamos planteado hacía un par de años no tenía mucho sentido en una situación pandémica mundial que nadie esperaba, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer un proceso y creamos un proyecto de forma urgente, un plan de reactivación social y económica que de alguna manera pues bueno, actualizaba ese programa electoral que teníamos delante y que actualizaba. ¿Qué hicimos con ese plan de reactivación social? Lo pusimos encima de la mesa de todos los partidos políticos, lo presentamos a la base social, lo presentamos al ayuntamiento, lo presentamos a los sectores y propusimos que esa fuera la base para que el ayuntamiento asumiera nuevas políticas con lo que estaba pasando. Sí, por la nueva situación. Estáis esperando. ¿Tú lo has visto? Estáis esperando. Yo tampoco. No. ¿No hay respuesta en ese terreno? No hay respuesta. Lógicamente las necesidades del pueblo han cambiado, ¿no? En ese aspecto. Ha llegado una pandemia, nos ha dejado tocados a muchos sectores de hosteleros, comerciantes, sector privado también, gente que tiene su pequeña tienda, que no solamente los bares. Lógicamente es una rueda, ¿no? Si se mueve la hostelería, pues la persona que va a tomar un café igual entra también a la frutería de al lado, y el de la frutería a comprarse un pijama, y el del pijama. Es una rueda, al fin y al cabo somos un pueblo. La realidad es que nosotros no valoramos que ante una situación excepcional el equipo de gobierno haya aplicado ninguna fórmula excepcional, sino tenemos la sensación de que se tiene ganas de salir de esta pandemia para al final acabar desarrollando proyectos que ya tenían establecidos antes de la pandemia, y no creo que eso sea lo adecuado para Baracaldo. Y hay un montón de ejemplos pequeños y fácilmente entendibles para explicar esta situación, ¿no? Y, por ejemplo, hablamos de las aulas de estudio. Llegó la pandemia y con la pandemia llegó el distanciamiento social, que es algo que en principio además se va a mantener en el tiempo, ¿no? Por lo que se ve. Al despacho nos llamaba un montón de gente diciendo que entendía que se habría reducido los puestos de estudio, pero claro, teníamos a gente con la selectividad, los perfiles lingüísticos, oposiciones, los finales de universidad, y a nosotros no hacía más que llamarnos gente al despacho diciendo, es que voy deambulando por Baracaldo, claro, y no sé buscando un lugar donde estudiar. Eso es. Entonces, porque ha creado esta situación, creemos que puede haber alternativas porque hay un montón de locales vacíos que se pueden adecuar, y lo planteamos en el pleno, ¿no? Y en el mismo día, unas horas antes de que se llevase esa iniciativa al pleno, la concejala de Educación, por prensa, nos informó de que se ampliaban en 12 puestos de estudio para los estudiantes, ¿no? Sí, sí. Y claro, nosotros decíamos, tarde porque ya casi que están acabando los exámenes. Con un montón de era una demanda vuestra. Era una demanda que nosotros llevábamos a la institución. ¿Habíais recogido que habíamos recogido de la gente, ¿no? Que esa es la labor que entiendo que casualidad, que nosotros tenemos, ¿no? Que coincidió también en la fecha, aunque a veces se toman decisiones cuando ya está a toro pasado, ¿no? Claro, por eso decimos un poco que la gestión de la pandemia en este equipo de gobierno ha sido un poco tardía, ineficaz, ¿no? Porque, bueno, ponen 12 puestos de trabajo, como te decía, y ejemplos de buenas prácticas había en municipios, por ejemplo, en Durango, que en este caso sí que está gobernado por EH Bildu, meses antes habían ampliado ya en 100 puestos las aulas de estudio. Y en Sestao, mucho más. 12 plazas solo. Claro, en Baracaldo. Que no te había entendido, María. Calla, en Baracaldo aumentaron 12 plazas. Y nosotros decíamos, a ver, nos daba un poco la risa cuando lo oíamos, ¿no? Y pero comparábamos. Si Baracaldo tiene una cantidad de gente joven, bueno, y no tan joven, que están estudiando y preparándose oposiciones, preparándose finales de carreras, estudiando. Eso es. Claro, no te había entendido cuando has dicho lo de las 12 plazas. Y al final decíamos, ¿no? Porque ellos nos decían, ¿no? O ponemos el ejemplo de Durango, que está gobernado por EH Bildu, pero decíamos, ponemos el ejemplo de Sestao, que es el municipio de Al-Lau, que tiene también una media de 25.000 habitantes y que está gobernado por el mismo PNV, que también aumentaron en 60 plazas, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que decíamos, ¿no? Ante una situación excepcional que crea una demanda nueva, en vez de aplicar nuevas fórmulas,
pues lo hacemos tarde y mal, ¿no? Y eso entendemos que es, pues no adaptarse a la situación, pero este ejemplo tenemos un montón. En el pleno pasado se aprobó el 5º plan de adiciones para Baracaldo. Le tocaba a Baracaldo actualizar su plan de adiciones, algo que debe haber. Lo sacan a publicidad y está aprobado antes de que ni siquiera pase por la comisión política necesaria. Nosotros leemos el proyecto, vemos que es un proyecto que tiene muchísimas carencias para Baracaldo. El problema de las adicciones en Baracaldo es un problema como en toda la sociedad. Es potente, vemos que es un adicciones de todo tipo. Adicciones de todo tipo, es las de juego, las de no juego. Lo del juego es una barbaridad entre la gente joven. Terrible. Y mira, terrible. Ninguna entre acción, gente joven, Monedero, ninguna acción encaminada a pues limitar las licencias, por ejemplo, que es una competencia municipal. A lo de las licencias de las empresas estas. Tenemos en Baracaldo casas de apuestas que están frente a colegios públicos, que es algo que no permite la ley. Bueno, y entre eso ni un renglón de lo que la pandemia ha generado con las adicciones, que los que tenemos niños bien sabemos las pantallas lo que han supuesto en este confinamiento, ¿no? Como se ha tirado excesivamente de ello, ¿no? Un proyecto que no tiene una asignación económica, ¿no? Y cuando nosotros en esa comisión planteamos que eso no es lo que necesita Baracaldo, cogen 4 cosas, las autoenmiendan ellos mismos y sale el proyecto, ¿no? Otra vez tenemos la sensación de que tienen planificado un montón de acciones y que no les interesa cambiar. Hombre, sois parte de... A ver si se me entiende lo que quiero decir. Euskal Herria Bildu defiende el derecho de muchos baracaldeses y baracaldesas. Desde luego. Quiero decir muy que diversos, además. Fuera parte de que haya un consenso entre PNV y PSOE y sean mayoría, también hay que escuchar al resto, sí, que son también vecinos y vecinas del pueblo. Sí. A eso me refiero. El tema que acabas de decir de las adicciones es algo grave, muy grave, que ha dejado a muchas familias y que va a dejar a mucha gente que no lo ha confesado en casa, gente joven, que a través de una pantalla, un ordenador, un móvil, pues han arriesgado, han apostado intentando recuperar lo que jugaron el primer día. Madres, tú sabes la de gente que... Yo no sabía esto. A ver, lo cuento lo que yo sé, ¿vale? Chavalas, madres que van al estanco y compran una tarjeta de estas de prepago, que no tenía ni puñetera idea yo que existía este tipo de cosas, para cargar la página de juego de no sé qué, sí, y vas y dices, dame no sé qué, un paquete de tabaco y cárgame la tarjeta con 30 euros. Sí. Y así una vez, y otra vez, y otra vez. Y gente muy joven, sí, que como no busquen ayuda, que a veces cuesta el reconocerlo, sí, oye, tengo este problema, pues porque parece que te da vergüenza. Sí. Va a llevar a la ruina a mucha gente. Sí, es un tema, yo creo, y es una de las adicciones, sí, fuera parte de los porros, el alcohol, sí. Estamos en un pueblo que somos 100.000 habitantes. Sí, por eso decíamos, es un tema lo suficientemente importante. ¿Y no se os ha escuchado en ese terreno? Perdona, María. Nosotros hicimos una especie de enmienda a la totalidad que se llama, en la que decíamos que ese plan nacía ya con muchas carencias, muchas carencias, ¿no? Y que teníamos la oportunidad de, entre todas, pues aportar en ello, ¿no? Es decir, por ejemplo, los datos en los que se basa el propio plan son del 2017. Dime tú si no ha cambiado, si no han cambiado los datos, si no se tienen que actualizar para ver qué nuevas sustancias, qué nuevas adicciones porque hay. En un año cambia la sociedad. No aparecía absolutamente nada de las consecuencias de la pandemia. Sí que es cierto, sé que se han comprometido a que lo van a incluir, pero lo van a incluir en un plan que ya está votado y que está aprobado y que parte con esas carencias. Un plan en el que había muchas acciones dirigidas a la infancia, a la juventud y a la familia, en lo que estamos de acuerdo, porque sí que entendemos que la prevención es algo en lo que hay que incidir, pero que estaba muy desequilibrado con el tema de las adicciones en las personas adultas. Y a verlas, haylas, y muchas en Baracaldo. Sí. A mí me da cosita. Cuando paso por algún sitio de estos te quedas ahí. Oye, déjame preguntarte una cosa, María. Ya sé que voy a saltar a otro tema, pero es que si no pasa nada. Se me va a ir la mañana y ya que vienes hoy aquí a la radio, iba a decir abuso, aprovecho de tu presencia, de la concejala de Euskal Herria Bildu en Baracaldo, María Solar. Ya sé que dirás, Monedero, los juegos de palabras te los quedas con tu apellido, no con el mío. Pero hablando de tu apellido de Solar, que no tiene nada que ver, pero ahí voy. ¿Qué te parece de estos proyectos que están ahí anunciando en Baracaldo, megaproyectos y tal y no sé qué? ¿Cómo lo veis? ¿Son necesarios desde la oposición todo esto? Que si el parque de tal, que si los edificios de no sé dónde, que si las viviendas para acá, que si ahora el solar que teníamos aquí al lado de la ría sale por el doble de dinero y tal. ¿Cómo lo veis desde Euskal Herria Bildu?
A ver, la obra pública es algo que tiene que existir, porque es verdad que sí que genera empleo y en eso estamos de acuerdo. Aunque aquí sí que diría que el empleo pero que si genera... si la genera a nivel local, pues bienvenido sea, sí, pero si sí. tú luego me subcontratas al de... Sí. Y no solo eso, mira, yo ahí Calzadilla de los burros, pondría pues... un puntito ahí desde la perspectiva de género y te diría que la obra pública generalmente es un empleo muy masculinizado y en Baracaldo, que no se nos olvide que la pobreza y el paro tienen rostro de mujer y que eso también hay que tener en cuenta a la hora de definir qué proyectos se quieren para Baracaldo, ¿no? Así ese inciso. Sí, no, está muy bien, oye, sí. A ver, sí es verdad que no hacen más que presentar macroproyectos urbanísticos y no entendemos que la salida de la pandemia tenga que basarse solo en ello, ¿no? Está bien que haya obra pública, como decía, pero lo que echamos de menos es que no hay proyectos que piensen en las personas, ¿no? Al final, el modelo de ciudad que nos están vendiendo se basa en proyectos urbanísticos y algunos de ellos, llevamos hablando de ellos, pues no sé cuánto tiempo que no se concretan. A ver, lo que decía, la obra pública está bien, pero hay otras obras que se podían haber hecho hace un montón de tiempo que suponen poca inversión y que no se han hecho. Te pongo el ejemplo del Bidegorri, que además es algo que, ha tenido como bastante eco, ¿no? Se propone el Bidegorri que a nivel de autonómico y casi a nivel nacional, ¿no? Bueno, la rueda de prensa que dieron en Luchana con Amaya del Campo, con el diputado de Transporte, con Aburto, para una obra que en realidad es una obra menor, que no deja de ser de pintar de rojo una carretera, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Sí, pero un proyecto que viene décadas tarde, que intenta unir Bilbao con Baracaldo por Burceña y que llega, como te decía, con años de retraso. No se han tenido en cuenta las alegaciones de los vecinos y las vecinas de las zonas por las que pasa. No se ha tenido en cuenta las alegaciones de los grupos ciclistas. Es un Bidegorri que pasa al lado de una carretera nacional con todo lo que supone para los y las ciclistas a nivel de peligro y de contaminación. Y fíjate, en el trayecto de la avenida Zumalacárregui va a obligar a los ciclistas y de las ciclistas a cambiarse 3 veces de zona de lado, de margen, ¿no? Con lo que supone peligro para ellos, ¿no? Cruzar lo que es la carretera, ¿no? Entonces, quiero decir, es más, me acuerdo que lo criticamos en Twitter, ¿no? Que este proyecto también nacía con muchas carencias y hasta el propio Alfredo Retortillo en el Twitter nos decía que efectivamente que era verdad, ¿no? Que sí que tenía muchas carencias, ¿no? Entonces, pues bueno, obras, sí, obras públicas también, algunas porque sí, algunas porque otras no, a veces unas porque justo publicitadas a 2 años de campaña electoral, otras que son tan sencillas a bombo y a platillo, pues bueno, eso es un poco. Te recuerda a otra época, no quiero nombrar a nadie, pero otra época que ahora uno, no sé si es diputado o congresista o no sé, ¿te acuerdas de aquellas macroobras de Tonchu, de Carlos Pera en paz descanse y tal, que eran la torre más grande, el tal y cual, que decías, joder, estamos en Baracaldo, sí es necesario. Pero es un tema serio ese, quiero decir, que el modelo de ciudad de Baracaldo, que es un municipio grande, que es el primer municipio después de las capitales de provincia, base su modelo de ciudad solo en la infraestructura, en los macrocentros, es algo que yo creo que a los que nos movemos en política nos preocupa porque nosotros aspiramos a otro modelo de ciudad que ponga a las personas en el centro, pero que no te lo estoy diciendo como si fuera una coletilla o un discurso que tengo aprendido. Es algo que verdaderamente vecina, estás viendo que lógicamente están cambiando. Que creemos que Baracaldo puede llevar otra línea y otra estrategia. Oye, dime. No, pregunta. Sí, Baracaldo puede llevar otra línea, te he cortado. Perdona, no pasa María. Nada. No, pero me ha venido una cosa a la cabeza. Con esto de las grandes infraestructuras y tal, y ¿también va a entrar la privatización de servicios? Quiero decir, yo me acuerdo de una época que viví en Castro de Irasmones, estás hablando de Cantabria, es el ejemplo, con el tema de las aguas. Por una parte eran municipales y tal, y de repente llegó una empresa que dijo, oye, os doy tanto dinero. Oye, se hicieron con el poder de lo del tema del agua unos palos, pero unos precios que encima dijeron, bueno, vamos a cambiar los contadores de todos los vecinos, pagándolo los vecinos, cada vecino un contador que no era necesario. Y dijeron, sí. Digo, joder, ¿cómo nos la han colado? ¿Qué está pasando a nivel estatal con las eléctricas también? Quiero decir que la privatización es que no está llegando, es que está. Y en el municipio de Baracaldo la mayoría de los servicios públicos están gestionados por subcontratas. O sea, te estoy hablando del 90% de los servicios públicos del Ayuntamiento de Baracaldo están gestionados por subcontratas. ¿Pero pues son más baratos o qué pasa con ello? A ver, eso es una cosa que a nosotros sí que nos interesa comentar, porque nosotros lo que decimos es,
creemos que hay servicios públicos gestionados por empresas del tercer sector, empresas privadas, pero nosotros lo que queremos es llevar a debate y poner encima de la mesa si verdaderamente no se puede activar otro modelo de publificación de esos servicios, porque hay otros municipios en los que ha quedado claro que se puede hacer y que es más rentable para las arcas municipales, pero también es más rentable para el propio servicio, por un lado, porque lo que nos ha enseñado la privatización está generando empleo precario. Y el empleo precario lo que está suponiendo es que al final la calidad del servicio que estamos haciendo baja muchísimo. Baja muchísimo. Y ejemplos tenemos. Durante años hemos tenido las subcontratas de deporte, la subcontrata de la OTA, la subcontrata del SAD, que no dejan más que reivindicar que las condiciones de su servicio no son adecuadas. Ahora mismo acaba de pasar. Hace un par de meses el concurso del servicio de ayuda a domicilio, para la gente que no conozca, el servicio de ayuda a domicilio es un servicio que lo que hace es dar asistencia y cobertura a personas que tienen algún grado de dependencia, son generalmente trabajadoras mujeres que van a casas un poco para hacer asistencia, y el servicio, que es un servicio público, se quedó desierto porque el ayuntamiento en la licitación tiró tan a la baja el precio que ninguna empresa, que hay que recordar que las empresas se presentan a este concurso para ganar dinero, que no dejan de ser empresas, se quedó vacío y el ayuntamiento se vio obligado a volver a licitar, subiendo un poquito con más dinero. Un poco, y justo en el pleno pasado se aprobó la nueva licitación a una nueva empresa privada, que por cierto ya estuvo en Baracaldo, y esa misma empresa privada fue causante de muchas de las quejas de las trabajadoras que decían... Eso que es una cosa que nunca llegaré a entender, María. Nosotros lo que planteamos es, ¿por qué no abrimos un debate y valoramos a ver si existen otras fórmulas que sean mejores? Porque de alguna manera, un estudio de viabilidad que nos diga si el dinero público y el dinero de todas que estamos invirtiendo en esos servicios públicos de calidad podría tener más beneficio, no económico, ¿vale? Porque a veces los servicios públicos tienen que ver beneficio social. Sí, claro. ¿No? Y es un debate que no acaban de entrar. Y tú, como decías, está aquí la privatización, ya lleva muchos años la privatización. Ya, pero que es una cosa, yo como vecino del pueblo, yo a veces he visto y hemos contado en esta radio, en la tele, en los periódicos, una empresa que hace una obra, la deja tirada, la para, se declara en quiebra, no sé qué, zasca, al de unos años se vuelven a aparecer los mismos con otro nombre y se les concede otra licencia para otra historia. Digo, ¿estamos locos? Sí, el otro día no salió en prensa. A ver, yo lo digo como vecino, digo, sí. Hay cosas que yo no asimilo, no llego a entender. Yo soy una empresa y por el motivo que sea, por mis trabajadores se han declarado en huelga o yo qué sé, o me han ido mal las inversiones y cojo la obra, la dejo a la mitad. El ayuntamiento empieza, me la quita, tal, no sé qué. Pasan los años, de repente yo cojo, monto otra empresa con otro nombre y tal, y zasca, me dan otro contrato. Digo, es me estoy riendo de... Es una práctica habitual. Pero que además. eso no tendría que ser así. No debería ser así, existen otras fórmulas. Habría que ver si esas fórmulas son válidas para los recursos municipales que tiene Baracaldo. Está claro, todo lo que gestione el ayuntamiento de forma directa, lo que va a hacer es que de alguna manera, ese intermediario no intente llevar el negocio para otro lado. Vale, perdona, que igual yo soy muy incisivo en algunos temas, pero como vecino me preocupa. María, son la 1:25, estamos charlando con María Solar, concejala de Euskal Herria Bildu en Baracaldo. ¿Me dejas dos cuestiones antes de despedirte? Sí, por supuesto. Vale, uno tendría que ser lo próximo, en 2 semanas, Fiestas del Carmen. Baracaldo no hay. Año más, la pandemia, el COVID y tal. Nada que pueda hacernos, no sé, gritar, salir, divertirnos, pasarlo bien con las medidas de seguridad, con la mascarilla, con todo eso. Desde Euskal Herria Bildu, ¿cómo lo veis? Oye, por cierto, me voy a las fiestas ahora, pero déjame zanjar el tema serio. Claro, yo te oigo hablar por la radio, hablo contigo en tu despacho, ¿y qué podemos hacer? Porque tú dices, Mone, es que son mayoría los dos partidos que están en este momento en el gobierno. Hombre, llega un momento que te tiene que sentir mal, ¿no? Uno dices, joder, tengo las manos atadas, ¿qué hacemos? Nada, se cambian muchas. La política, como te he dicho, es muy amplia y se pueden cambiar desde muchos sitios. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es facilitar a la propia ciudadanía que presente esos proyectos y se puede hacer. Y sí es verdad que hay un pacto entre el PNV y el PS en Baracaldo que de alguna manera aplica un rodillo constante. ¿Pero tú crees que van a llegar a final de legislatura? Te lo salto así, tal cual. Pues mira, ¿o tú crees que estamos ahora? Han empezado con pequeñas fricciones ya para aparentar que son diferentes. De cara a las elecciones próximas, la experiencia lo que nos dice es que empezarán a romper un poco ese pacto de alguna manera para cada uno mostrarse alternativa del otro. No lo sé, veremos a ver qué cartas
sacan a la mesa. Lo que nosotros tenemos claro, y hemos dicho un montón de veces, es que el pacto PNV-PSOE en Baracaldo es un pacto que no está pensado para los baracaldeses. Es un pacto que se gestó en otros despachos. Si no, hay que recordar que en junio de hace 2 años se presentó un equipo de gobierno formado por 11 concejales del PNV, que fueron los que sacaron en las elecciones, un equipo de un equipo de gobierno que presentaban como fuerte, y al de 2 meses tuvieron que unir a ese equipo de 11 concejales del PNV a los 7 del PSOE, y no porque hubieran cambiado el proyecto que tenían para Baracaldo, sino que desde arriba alguien les mandó juntarse, ¿no? Entonces, en cuestiones pequeñas pueden tener fricciones, pero en general, en lo que hablábamos del modelo de ciudad, de privatizaciones, de infraestructuras, al final siempre acaban votando lo mismo, y veremos a ver qué es lo que pasa. Yo te digo que la experiencia nos dice que en anteriores legislaturas, cuando llegan las elecciones, empiezan un poco a separarse. Iremos viendo, queda mucho por delante todavía. Quedan 2 años por delante, o antes, no sé si se convocan elecciones, que creo que no. Bueno, no lo sé. Tampoco sabíamos lo de la pandemia, pero antes de irte, María, el tema de las no fiestas en Baracaldo. Sí. ¿Te acuerdas que todos los municipios dicen, no fiestas y tal? Sí. Sí, no fiestas, pero fiestas al final. Sí. ¿Te acuerdas cuando estuvimos la vez anterior que nosotros criticábamos que se habían suspendido las fiestas del Carmen, y que no criticábamos que se hubieran suspendido? Sino que se hubiese roto lo que era el grupo que llevabais ahí preparando y comentando. Y después somos un tejido social que estamos ahí elaborando todo tipo de personas de cara a las próximas o a lo que sea, y de repente el ayuntamiento ha dicho... Hay una decisión política que se dice que no tiene que haber fiestas. Es cierto que en este momento estaba argumentada con el tema de la salud, y decíamos, espérate que no se presente un programa alternativo para los barrios sin el barrio y para el pueblo y sin el pueblo. Y lo han hecho sin el tejido asociativo que teníais ahí preparando y que estabais preparando como todos los años. Sin contar con la comisión de fiestas, que podía haber sido un foro. Es verdad que sí hay eventos preparados, claro, que si en el Jardín Botánico no sé qué, que si en el otro... Sí, y no vamos a entrar a cucuestionar si es un buen o mal programa, es decir, la actividad cultural es algo que no han contado con lo que era el tejido asociativo de este que no, porque la comisión de fiestas se disolvió, se disolvió durante el tiempo hasta que se vuelva a poner. Y nosotros lo que hemos hecho con ese tema, viendo un poco cómo iban a jugar con esto, lo que hemos intentado hacer ha sido intentar blindar lo mismo, pero con las comisiones de fiestas de los barrios. Hay una partida económica para las fiestas de los barrios, y teníamos miedo de que ese dinero, al haberse suspendido, se fuera destinado a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, a través de una iniciativa de pleno, lo que nosotros hemos hecho ha sido proponer que con ese dinero se lo dé a las comisiones de fiestas, y que ellos mismos en sus propios barrios, porque es enriquecedor, generen sus propias actividades culturales. En principio, en el pleno se comentó que se iban a aplicar las fórmulas para hacerlo. Esperamos que sea así, y además ojalá que sea, y gracias a lo que decías tú, ¿no? La fuerza de la oposición que lleva al pleno estas cosas, y que gracias a esto sí que se cambian cosas en Baracaldo. No te vas a ir sin que... Bueno, se te puedes ir cuando quieras, María. La puerta la tienes abierta, va a entrar, salir y tal. A ver cuánto lo planteo. A ver. Mira, hoy es jueves. Sí. Ayer no, anteayer estuvo la alcaldesa de Baracaldo. Sí. Amaya del Campo. Sí. Y yo me acuerdo que cuando se marchaba la pregunté por un proyecto, lo vi en la tele, lo he visto en los medios también, el tema de los perros guía. Bien. Sí. Que yo no sé hasta qué punto puede ser efectivo, ¿no? Porque no soy técnico, ni experto, ni nada por el estilo. Yo sé que tú eres muy crítica con ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo lo digo? De proyectos, ¿no? Que no sé si son más para los medios de comunicación, si son efectivos de cara a ayudar a las mujeres que están pasando verdaderos problemas. Lo de los perros guía, me refiero a los perros guía que el Ayuntamiento de Baracaldo, en este caso la alcaldesa, pues oye, era una iniciativa que es una novedad, el que una mujer se sienta más protegida llevando un perro de estos y tal, haciendo que lógicamente hay que hacer una selección, a quién se selecciona, a quién no, esta mujer tiene más valía que esta otra. ¿Tú eres muy crítica en eso, María? Pues sí, me has pedido que sea breve y concisa, ¿verdad? Te doy 3 pinceladas en relación a lo que opinamos desde porque van a empezar los obreros, las políticas feministas en este ayuntamiento. El área que menos partida económica tiene en este ayuntamiento, el área de mujer. Todos sabemos que las políticas vienen acompañadas de acciones, y las acciones, si no tienen partida económica, difícilmente es posible desarrollar. Un proyecto de perros guía, pues bueno, quizá no sea un mal proyecto, ¿no? Pero no nos parece para nada ni excepcional ni un gran avance en política para mujer. Sí que es verdad que era una promesa
y volvemos al inicio de la entrevista, que hacían a principios de legislatura y que tienen que cumplir, y no tienen en cuenta que la propia pandemia ha traído... Venía antes de venir aquí a la reunión, formaba parte de un grupo de violencia machista de Beatokia, de Gobierno Vasco, y los pelos de punta se me ponían con los datos que estaba dando Teresa La Espada, que es el Partido Socialista, que es la que lleva el área, con los datos de maltrato de cara toda a las la comunidad mujeres, autónoma vasca, ¿no? Pero bueno, Baracaldo decide... En esta época de pandemia. Baracaldo decide que el programa de perros guía es la bomba como para dar la vuelta a esta situación. Yo pondría encima de la mesa campañas más valientes, invertidas que conciencien y saquen a la calle toda esta problemática. Podríamos reforzar escuelas de empoderamiento en el municipio, podríamos dar cursos de autodefensa en todos los colegios e institutos de Baracaldo, podríamos hacer una unidad específica de violencia de género en la policía municipal para que las mujeres que se encuentran en esa situación se sientan cuidados cuando vayan a poner una denuncia, ponemos a hacer un observatorio de igualdad. Podemos hacer un montón de historias, pero bueno, el Ayuntamiento de Baracaldo valora que el programa de perros guías es la apuesta en políticas feministas. Más no te Cosa puedo que no decir. Estás de acuerdo, de acuerdo al 100%, no. Se pueden hacer otras cosas. Creo que son acciones más estéticas y poco valientes. Creo que se podría hacer muchísimo más. ¿Cuándo vuelves? Cuando quieras. Ahora ya el verano, ¿marchas? ¿Te quedas por aquí, por Baracaldo, a las no fiestas o...? Todavía nos queda, tenemos todo este mes por delante, en agosto sí que haremos un parón, la desconexión también es necesaria. Estás cansada, ¿eh? Se te ve carita cansada, igual un poco también, dice, o enfadada, ¿no? Como diciendo, joder, enfadada no. Enfadada no. Cansada sí, ¿no? Cansada, bueno, al final ha sido 2 años duros, 2 años en los no ha terminado esto, ¿eh? No ha terminado, esto nunca termina. Nunca termina, pero estando en la institución o estando fuera, quiero decir, los que tenemos ese carácter de transformar, de luchar, de pelear, ¿no? En esta ocasión el compromiso es en la institución, pero cuando no estemos en la institución estaremos fuera. Y el cansancio se lleva bien. Qué tranquilidad me has dado, María. Lo digo de verdad, estaba yo ahí todo alterado antes, en la primera hora, pegando gritos y ahora charlando. Me quedaba un ratito más, lo único que tengo que estar con la playa en buena hora, el día que hace ir a la playa ahora, conocer la situación de las banderas en Vizcaya, playa con Daga, bueno, que estamos en Euskadi, joder, que aquí el verano es el viernes y el sábado, lo demás ya seguimos en un otoño-invierno. Sí, oye, María cuando Solar, quieras, cuando tú quieras, lo digo de verdad, que es una forma también de enterarnos de cosas del pueblo. Está muy bien que venga de vez en cuando la alcaldesa, que venga el alcalde de tal sitio, que venga el concejal de no sé dónde o de un partido o de otro. Aquí la puerta está abierta y de esta manera nos enteramos de cosas que de otra forma sería más complicado enterarnos, ¿no? Sí. De situaciones que, lógicamente, la oposición no está solamente para oponerse a lo que organizan o hacen los mandatarios, los que están en el poder, sino para dar alternativas también, para construir, lógicamente, entre todos, que también forman parte de una gran representación del pueblo, Eso es. Que por eso les han votado. Eso es. A eso me refiero, que a veces decimos, no, tal partido y tal partido. No, hay mucha gente que ha votado otros partidos y que lógicamente también necesita ser representados y sacado adelante sus ideas. María Solar, concejala de Euskal Herria Bildu en Baracaldo. Es que ricasco. Te diría poner una canción, pero no lo voy a hacer porque seguro que te hago cantar y luego no vuelves y te mosqueas de yo con Roberto por la mañana, con el monedero, no. María, un placer y gracias por tus palabras, tu templanza y la forma de explicar de forma natural pues todo lo que sucede en el pueblo. Gracias, María. Bye, agur. Hasta la próxima.